los trabajos, las cosas, las actividades pueden tener un lugar importante en nuestra lista. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿En qué lugar está Dios en tu lista? ¿No será que los problemas de tu alrededor, no será que la crisis que vivimos te han llevado a sacar a Dios de tu lista o a colocarlo en el último lugar? Saco de mi lista a Dios porque no tengo tiempo para Él, para conversar con Él, para escuchar su voz. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno. Hoy vamos a hablar acerca de poner primero lo primero. Y voy a decirles, es fácil articular esa frase. Primero lo primero. ¿Puedes decirlo, por favor? A ver. Primero lo primero. Pero es una de las cosas más difíciles de hacer, de realizar, de vivir. ¿Hasta dónde eres consciente de eso? Yo he fracasado en eso muchísimas veces. He pretendido colocar mi vida, ordenar mi vida en el orden correcto de prioridades, y luego me he encontrado que el tiempo ha pasado y cuando miro atrás me doy cuenta que no he crecido en algún área en particular porque en la práctica no coloqué primero lo primero. Así que el tema fundamental hoy es el asunto de las prioridades. Y como he dicho, esto es una de las cosas más difíciles de lograr. Dos de las cosas más difíciles de lograr: pensar antes de hacer. Pensar antes de hacer. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cuántas veces hiciste algo sin pensarlo? ¿Decidiste algo, reaccionaste? Y lo otro es hacer todo en el orden de importancia. Hacerlo todo en el orden de importancia. Nosotros entendemos que una persona eficaz, y seguramente tú lo has visto, dirige su vida según prioridades que ha preestablecido en base a sus principios, en base a una visión personal, y allí entonces ha ordenado sus prioridades. Por eso, siempre que tú ves a alguien que tiene éxito en algún campo, en algún área, esa persona ha logrado progresivamente sus metas según sus prioridades. Porque eso es el éxito. El éxito es el logro progresivo de una meta. Por cierto, entonces, tienes que pensar en el tipo de éxito que quieres obtener. Porque el éxito básicamente depende de las metas. Entonces vamos a revisar cuáles son tus metas en la vida y puede que logres éxito porque estás alcanzando esas metas, pero son metas equivocadas. Es como una persona que llegó al final, a la parte más alta de la escalera, y luego se dio cuenta que colocó la escalera en la pared que no era.
Pero el asunto es, si tú tienes clara tu visión de vida, si tú tienes claro tu propósito, si tú tienes claro tu llamado, y eso depende mucho de tus dones, de las habilidades que Dios te ha dado, de los recursos que ha colocado en tus manos y a tu alrededor, de la personalidad única que te dio, de la experiencia, de las experiencias que has vivido. De una u otra manera, Dios está colocando dentro de ti y en ti un propósito, un llamado. ¿Ok? Pero una vez que tienes claro tu visión, tu llamado, tu propósito, necesitas enfocarte en prioridades. Pronto en la vida uno debe entender, Dios debe estar primero. Y así, o mejor dicho, Dios debe estar en el centro de mi vida. Me gusta más ubicarlo como el centro. Él es el sol alrededor del cual entonces los planetas de mi vida están girando en su órbita, en el orden correcto. Una vez que Dios es el centro, debo dar prioridad, si soy un hombre casado, a mi matrimonio. Y de eso se desprende el resto de mi familia, sobre todo de la familia que estoy formando, mis hijos. Luego debo dar prioridad, por ejemplo, a mi desarrollo, sí, al desarrollo que contribuye para mi propia vida y para la vida de otros. Debo dar prioridad a mi llamado y a mi ministerio. La Biblia habla mucho acerca de eso, habla mucho acerca de prioridades. Por ejemplo, si tú me preguntas, a ver, ¿cómo estás seguro de que, por ejemplo, el ministerio debe tener prioridad sobre el servicio que presto a Dios? ¿Cómo es que el matrimonio, debe tener prioridad sobre en relación con el servicio que puedo prestar al Señor? ¿No debería ser al revés? No. Algunos confunden la prioridad de su relación con Dios con la prioridad del trabajo para Dios. Así que puedo estar tan enfocado en el trabajo de Dios que me olvido inclusive de Dios. ¿Saben eso? Que eso puede ocurrir. Personas afanadas sirviendo aquí y allá, haciendo cosas, pero sin tener tiempo para conversar con Dios, para escuchar su voz a través de su palabra, de su mensaje. Por otro lado, mis relaciones deben ser prioritarias al trabajo, inclusive al trabajo que pueda ser un buen trabajo que hago. Y dentro de esas relaciones, si soy un hombre casado, como lo he dicho, mi relación matrimonial y mi atención a la familia. ¿Y de dónde saca eso? Bueno, el apóstol Pablo, cuando instruye acerca de este tipo de prioridades, él dice esto. Él dice, quien quiere, voy a decirlo con mis palabras, pero es básicamente lo que él dice. Quien anhela dirigencia en la obra de Dios, anhela algo que es de mucho honor. Entonces luego comienza a describir cuáles son los requisitos. Y dice, pero es necesario que esa persona que dirige dentro de la iglesia sea una persona irreprochable. Es decir, que no tiene un dedo acusador. Gente que lo persigue señalando cosas que no ha arreglado, que no están bien. Y entonces luego comienza a decir que sea marido de una sola mujer, que tenga sus hijos en sujeción, y así comienza. Y al
Cuando tú lees esa lista de requisitos, todo tiene que ver con esta persona ha colocado su vida en el orden correcto y está enfocándose en lo que es más importante, está colocando primero lo primero. ¿Y sabes cómo termina el apóstol Pablo de dar estas instrucciones? Termina diciendo, porque nadie puede ser ministro en la casa de Dios si no lo es primero en su propia casa. ¿Primero en dónde? En su propia casa. Y primero, ¿qué determina? ¿Qué indica? Poner primero lo primero. ¿De qué estamos hablando? De las prioridades correctas. Si me sentara contigo y te preguntara, ¿cómo están tus prioridades? Vamos, nosotros pensamos que están bien. Pero créeme, esta es una de las cosas más difíciles de lograr. Vamos a retroceder alrededor del año 520 antes de Cristo. Y vamos a hablar de un hombre que está dando un mensaje al pueblo de Israel, el profeta Ageo. Así que te voy a contar la historia, cómo llegamos ahí. En el año 586 antes de Cristo, los ejércitos de Babilonia destruyeron el templo en Jerusalén, que era el símbolo de la presencia de Dios en Israel. Y en el 538 antes de Cristo, después de todos esos años, exiliados en Babilonia, ese pueblo de Israel, el rey Ciro entonces decretó que todos los judíos podían regresar a su amada ciudad con este propósito: reconstruir el templo. Y eso es muy interesante. Si tú llegabas a Jerusalén, Jerusalén estaba destruida. Tenía cerca de 60 años en ruina, quizás más. Las ciudades antiguas estaban rodeadas por murallas, eran su protección. Tú vivías en una ciudad amurallada porque se protegía de bandoleros, de forajidos, de esa manera. Jerusalén no tenía muros a su alrededor, pero además de esto, el lugar más importante en Jerusalén era el templo. El templo que construyó Salomón, ese maravilloso templo del que Dios mismo dio los planos, dio las instrucciones de cómo debería edificarse, fue destruido por los ejércitos de Nabucodonosor. Ahora hay otro imperio y Ciro es el rey. Les permite a ellos regresar a los que están expatriados, exiliados de Jerusalén. Estos judíos van a regresar. ¿Y saben cuál era la prioridad? Reconstruir el templo. Así que en esta expedición hay un hombre llamado Zorobabel, que es quien va a dirigir la reconstrucción del templo. Ya Dios lo había dicho y Ciro entonces lo permitió. Es como que Dios está diciendo, si todo está destruido y quieres comenzar a reedificar, debes comenzar por el centro espiritual. Debes comenzar por la fe primero. Debes comenzar por la relación del pueblo conmigo, porque el templo era el lugar donde la gente iba para conectarse con Dios, para encontrarse con Dios. No significa que no pudiese encontrarse con Dios sin el templo, pero en esta ciudad de Jerusalén, el templo era el centro de su fe. Y algo muy importante para ellos:
por lo menos para los hombres de fe, para las mujeres de fe. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y por qué Dios levanta a este mensajero que habla en su nombre, que habla de parte de Dios, este hombre Ageo? Porque olvidaron sus propósitos y sus prioridades en la medida en que la oposición y la apatía paralizaban la obra. Y si tú quieres comenzar a leer, por cierto, puedes llevártelo de tarea, leer el libro del profeta Ageo. Es muy fácil de leer, son solo 2 capítulos. ¿Ok? Ese fue su mensaje, fue un mensaje corto y resumido, fue directo. Y te voy a decir cuál es el centro de su mensaje. Aparece en Ageo, en el capítulo 1, el versículo 4, y leo así: ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruina? ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruina? Parece que ellos olvidaron las prioridades. Parece que ellos invirtieron las prioridades. Y a veces yo veo personas con quien estoy conversando y digo, wow, ¿cómo no se da cuenta que invirtió sus prioridades? Y en este mundo es muy fácil invertir las prioridades. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nuestras prioridades no se basan en principios eternos, sino en cosas completamente temporales y presentes. Porque muchas veces nuestras prioridades no se enfocan en personas, en relaciones, sino en cosas. Porque muchas veces nuestras prioridades no apuntan a nuestra familia, apuntan solo al trabajo y a lo que estamos haciendo. Y ¿saben cuántos? Voy a dar una cifra algo oficial. 129,000 niños en Venezuela abandonados por papá y mamá. 129,000. ¿Escuchaste esa cifra? Es escandalosa. Tienen papá y mamá, pero sus padres los dejaron al cuidado de terceras personas, y esas terceras personas terminaron diciendo, no es mi responsabilidad. Y ahora ellos están abandonados. ¿Y sabes dónde está papá y mamá? En Estados Unidos, en Panamá, en Perú, en Colombia. Wow. Y sabes, si tú hablas con esos padres, ellos van a decir, ¿sabes por qué me fui? Me fui por mis hijos. ¿Cómo? Sí, me fui para ayudarlos a ellos. Sí, me fui para que tuvieran. Y yo les diría, creo que invertiste las prioridades. Creo que te enfocaste en lo material y no en el corazón. ¿Saben cuánto es el tiempo para conectarse con el corazón de los hijos? Cuando son niños. ¿Y sabes qué pasa cuando ellos son niños? Nosotros estamos tan ocupados en otras cosas que ellos están al cuidado de terceras personas. ¿Cuántas veces yo he visto mamás con mucho remordimiento? Porque ni siquiera destetó al bebé cuando ella volvió a su trabajo. Porque ella no lo vio caminar, sus primeros pasos, sino la señora de servicio. Sus primeras palabras, sino la señora de servicio. Y ahora cuando el chico llega a la adolescencia, hay una desconexión con mamá. Es que él siempre estuvo en guarderías. Yo sé, vamos, estás discutiendo conmigo, estás peleando conmigo.
Ah, sí, no voy a trabajar, debe ser. ¿Ok? Pero si yo no establezco prioridades, mis metas van a ser equivocadas. Y recuerdas eso de llegar a la cima de la escalera, al punto más alto de la escalera, para luego descubrir que coloqué la escalera en la pared equivocada. Prioridades siempre significarán ciertos sacrificios. Pero estoy poniendo primero lo primero. Y aquí está un hombre, y aquí hay un profeta que hoy está hablándonos desde el año 520 antes de Cristo, y está diciendo: ordenen sus prioridades, ordenen sus prioridades. Mira lo que sigue diciendo, y voy a leer ahí en el capítulo 1 de Ageo, desde los versículos 7 al 9. Leo: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes y traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres, y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. ¡Ey! ¿Para qué salieron de Babilonia? ¿Para qué Ciro les dio permiso de salir? ¿Cuál era el propósito que llevaba a este grupo de judíos al llegar a Jerusalén? Por favor, recuérdenmelo. Reconstruir el templo. ¿Y qué les pasó cuando llegaron? Comenzaron a sufrir oposición. Sí, tenían enemigos que estaban interesados en que Jerusalén no se reconstruyera, y comenzaron a pensar: esto es muy difícil, aquí hay muchas cosas que enfrentar, no es tan fácil como creíamos. Eso te va a pasar a ti. Cuando tú tratas de ordenar tus prioridades, comienzas a darte cuenta de que hay oposición, ¿no es cierto? Y terminas pensando: esto no es tan fácil. Pero por otro lado, comenzaron a enfocarse en intereses temporales, algo egoístas. Voy a buscar mi propio beneficio primero. ¿Y qué de mi felicidad? ¿Y qué de mi bienestar? Así, aquí me piden que reconstruya el templo. ¿Y lo mío? ¿Ves? Y así también tú y yo nos vamos a encontrar exactamente con lo mismo cuando intentamos ordenar prioridades. Me voy a encontrar oposición, me voy a encontrar que no es tan fácil, mantenerme en el rumbo de las prioridades, pero también me voy a encontrar con mis propios intereses, algo egoísta, lo que quiero momentáneamente, que me hace descuidar mis prioridades. El problema de Judá era que tenía confundidas sus prioridades. Y como Judá, nuestras prioridades, que están relacionadas con el trabajo, la familia, que están relacionadas con la obra de Dios, están con frecuencia confundidas. Recuerda, inicialmente, si yo te pregunto: ¿cómo están tus prioridades? Tu respuesta inicial y rápida va a ser: en orden, ¿sí o no? Pero si revisamos más en profundidad, puede que estén confundidas. Los trabajos, las cosas,
las actividades, pueden tener un lugar importante en nuestra lista. Y sacamos de nuestra lista a Dios y al orden de Dios en nuestra vida. Saco de mi lista a Dios porque no tengo tiempo para Él, para conversar con Él, para escuchar su voz. Y termino sacando de mi lista el orden de Dios para mi vida. Eso me ha pasado a mí muchas veces. ¿Qué es lo más importante para ti? Piensa eso. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿En qué lugar está Dios en tu lista? ¿No será que los problemas de tu alrededor, no será que la crisis que vivimos te han llevado a sacar a Dios de tu lista o a colocarlo en el último lugar? Sabes, es como si tú tienes una taquilla de atención y hay una fila de personas a quien tienes que atender. Y Dios estaba primero en la ventanilla. ¿Y sabes qué le dijiste? Hey, tú siempre estás aquí. En algún momento tendré tiempo para ti. Por favor, colócate al final de la fila. Voy a atender a esta gente primero. Existe una lucha en esto de prioridades, que es la lucha entre lo urgente y lo importante y lo urgente. A ver, ¿cómo suena lo urgente? ¿Cómo suena lo urgente? ¿Sabes cómo suena lo urgente? Suena así. Voy. Así suena lo urgente. Y cuando atiendes, es alguien que viene para hacerte perder tiempo. Es alguien que está ahí para ofrecerte lo que ni quieres ni necesitas. Pero así suena lo urgente. Muchas veces. Claro, a veces suena así. Y la verdad es algo que debes atender. Pero así es lo urgente, ¿no es cierto? O suena como tu teléfono. Sí, como tu teléfono. Y ahí está el tono, y otra vez, y otra vez. Los WhatsApp. Y a veces pierdes tanto tiempo en eso. Y son cosas que ni tienen que ver contigo, que no te interesan. A veces son noticias falsas. Y la noticia larguísima, un video para descargar, esperando que descargue. Y es una tontería. ¿Ah? Así suena lo urgente, así suena lo urgente. Es el tono, es el tono, es el tono, el tono, el tono. Pero lo importante no suena. Créeme, lo importante no insiste. ¿Qué te parece? Lo importante no insiste. Si esto suena, si esto insiste, lo urgente, y lo importante no suena ni insiste, ¿qué tú crees que atendemos más? ¿En qué se nos va la vida? En atender cosas urgentes, olvidando lo que es importante. Atendemos cosas urgentes, olvidando lo que es importante. Y voy a dar un ejemplo. Hay cosas que son importantes y urgentes al mismo tiempo. Por ejemplo, cumplir con la rutina de trabajo. Si tú tienes una rutina de trabajo, ¿es urgente? Sí. El día que tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. ¿Es importante? Sí. Es tu trabajo, es tu compromiso. Presentar el examen. Presentar el examen. El día que llegas a la puerta del salón de clases y sabes que es el día del examen,
Presentar el examen en ese momento será urgente y también importante, ¿sí o no? Responder al compromiso establecido. Si tú diste tu palabra que irías, que lo harías, que lo entregarías en esa fecha, cuando la fecha llega, esto es urgente y también es importante, porque tú te comprometiste. ¿Y cuántas veces nos quejamos? ¿Para qué me comprometí con eso? Dios mío, yo sí soy bocón. Igual, movilizarnos ante lo que es inminente. Las cosas se están cayendo, tienes que responder. Eso es urgente e importante. Pero hay cosas que son importantes, pero no son urgentes. Y recuerda, son importantes, pero no son urgentes. A ver, voy a darte algunos ejemplos de eso. Planificar. ¿Es importante planificar? ¿Es urgente? No, créeme, planificar no es algo que suene así. No. Ay, después planificamos. Estudiar. Si tienes un examen para dentro de un mes, ¿estudiar es urgente? No, créeme, no es urgente. Vamos. ¿Cuántos fueron aquí estudiantes? Sí. ¿Era urgente estudiar si el examen había que entregarlo, si el trabajo era para un mes? ¿Era urgente estudiar? No. ¿Y qué pensábamos? Ya tendré tiempo, ¿sí o no? ¿Pero era importante estudiar? Sí. Entrenarnos para alguna tarea, ¿sabes? Capacitación, capacitarme para mi tarea, mejorarme. ¿Es urgente? No, créeme, no lo es. No lo es. Algunos padres no se capacitan para la paternidad. Algunos padres no se están dando cuenta de que están a punto de enfrentar la adolescencia de sus hijos. Ellos llegan a la pubertad y no están capacitándose para cuando viene ese momento. Porque es importante, pero no es urgente. Leer. Tú deberías estar leyendo. Tú deberías buscar lecturas que tengan que ver con lo que Dios te entrega, con tu llamado, pero no estás leyendo. Es más, a veces pides prestado el libro, te lo prestan, dicen por ahí que un tonto presta un libro, pero es más tonto el que lo devuelve. No, mentira, no. Y ahí lo tienes. ¿Y cuánto tiempo pasa y no estás leyendo? ¿No se han dado cuenta de eso? A veces compramos un libro y decimos, sí, este libro es muy bueno, y vamos arrumándolos. ¿Leer es urgente? Dígame, ¿leer es urgente? No. Pero es importante. Buenas lecturas que te hagan reflexionar, que te lleven a enfocarte, a crecer. Ejercitarse en cualquier área, pero por ejemplo en el ejercicio físico. Ejercitarse, ¿es urgente? Dígame, ¿es urgente? No, si tú estás viendo televisión con el vaso de refresco aquí al lado, bien azucarado, y llega la hora en que dices que ibas a trotar, a caminar allá en el parque. Ay, tienes flojera. ¿Qué dices? Mañana. Porque
¿Es urgente? No, pero ¿es importante? ¿Es importante para tu salud? ¿Se dan cuenta cómo es? ¿Ves que la vida, toda la vida, puedes distribuirla así, según lo urgente y lo importante? Según lo urgente y lo importante. Toda la vida va a dividirse así. Cosas que son urgentes e importantes, cosas que son importantes pero que no son urgentes. Y hay cosas que son urgentes pero que no son importantes. A ver, vamos a ver cosas que son urgentes pero que no son importantes. Responder algunas llamadas, leer muchos WhatsApp, todos los que entren. Atender a quien se presenta. No puedes atender a todo el mundo. No puedes decirle sí a todos. Pero cuando les dices sí, se convierten en cosas urgentes, aunque no sean importantes. A veces uno tiene un sentido de importancia. Qué importante soy. Porque tiene la agenda llena. Voy a hablar conmigo, no contigo. No te lo tomes personal. Me lo voy a decir a mí. ¡Tonto! Tú no eres importante porque tu agenda esté llena. La importancia radica ¿qué llena tu agenda? Soy importante porque tengo que atender a mucha gente. No. Debes escoger a quién vas a atender. ¿Qué actividades vas a realizar? Voy a darles un ejemplo. Cuando yo comencé a pastorear la iglesia, escuché a un hombre que era pastor de experiencia. Y él me dijo, Álvaro, no tengas las llaves de la iglesia. No tengas las llaves, bueno, de la iglesia no, la iglesia son las personas, de los locales, de las sedes. Porque vas a terminar abriendo todas las puertas y cerrando todas las puertas y descuidando tu verdadero trabajo, que es formar, capacitar, impulsar a la gente para que sirvan al Señor en el llamado que se les ha hecho. ¿Sí captas lo que quiero decir? Por eso, si un día tú y yo llegamos muy temprano aquí y nos vemos en el estacionamiento, conmigo no vas a poder entrar. No tengo llaves, porque esa no es mi función. Ahora, para quien esa es la función, tiene que ver con el cuidado de las instalaciones, con el mantenimiento, con la vigilancia. Esa sí es su prioridad. Por eso se le entregan las llaves. ¿Ves? Yo tengo que definir cuál es mi prioridad. Hay cosas que ni son urgentes, ni son importantes. ¿Se las nombro o ya las saben? Ver mucha televisión, ver muchos videos en YouTube, conversaciones triviales, largas, que no van a ninguna parte. Deambular. ¿Saben lo que es deambular? Solo movimiento sin ir a ninguna parte. Y a veces veo que la vida de algunas personas es una vida que lo que mejor lo describe es deambular. ¿Qué te recomiendo? Si tienes cosas que son urgentes e importantes,
Vamos, revisa esos asuntos primero. Revisa esos asuntos primero. Y piensa qué puedes delegar de eso, qué deberías soltar de eso. Si tienes cosas que son importantes, pero que no son urgentes, colócalas primero en tu lista. Planificar, estudiar, leer, ejercitarte. Si tienes cosas que son urgentes pero no son importantes, deséchalas. O aprende a hacerlas en momentitos. Voy a darles un ejemplo, porque esto es tan básico, esto es tan vital. Yo he aprendido. Yo de vez en cuando me meto en la cocina, ¿ok? Para hacer algunas cosas. He aprendido algo. Si cocinas y de una vez vas lavando, vas a tener menos trabajo que arrumar loza y platos y cosas. Una cosa es hacer un jugo de guayaba y enjuagar de una vez la licuadora, y otra cosa es dejar el pegoste ahí y al día siguiente intentar lavar la licuadora. Al día siguiente vas a tener que desarmarla si quieres lavarla bien. En el momento, solo con esas son cosas, ¿ves? Esas son cosas que te van diciendo: yo puedo rendir mi tiempo, yo puedo rendir mi tiempo. Y aprende en qué se está yendo tu vida con cosas que no son ni importantes ni urgentes. El Señor dice: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Significa, mientras más malos sean los tiempos, más ustedes deben aprovecharlo. Mejor. Y el mensaje de Ageo, que grita desde el pasado, es esto: pongan a Dios primero y lo que Él establece para ustedes. Colóquenlo primero en su corazón. Vamos, antes de pensar edificar cualquier cosa, edifiquen la presencia de Dios en su vida. Antes de pensar reconstruir cualquier cosa, reconstruyan la fe en el Señor. Antes de pensar levantar cualquier cosa, levanten las prioridades de Dios en su vida y en su corazón. Va a ser difícil, sí. Tu corazón tendrá inclinaciones egoístas, sí. Pero necesitas levantarte. Necesitas levantarte. Tarea: haz una lista de tus prioridades. De esta forma: en mi relación con Dios, ¿cuáles serán mis prioridades? ¿O cuál será mi prioridad? Coloque la primera, coloque lo más importante este año. En mi relación matrimonial, si estás casado, ¿cuál será mi prioridad? En mi relación con mi familia, ¿cuál será mi prioridad? Yo quiero recordarles algo. La infancia de nuestros hijos avanza más rápido de lo que nosotros imaginamos. Con bebés, por ejemplo, las noches son largas, pero los años demasiado cortos. Y la infancia de nuestros hijos es una puerta que cuando se cierra ya nunca más podremos volverla a abrir. No hay retroceso. Si yo me estoy perdiendo de cultivar valores, conversaciones, tiempos, momentos de conexión con el corazón de ellos, porque estoy ocupado en otras cosas, entretenido en otras cosas,
cuando yo les vea, ya serán adolescentes que se están marchando. Ya pronto se están marchando del hogar. Ya son adolescentes con quien es más difícil conversar, porque ya yo no soy el héroe, ya yo no estoy en primer lugar. ¿Sabe quién está? Sus amigos. Y muchas mamás que tienen una pésima relación con sus hijos adolescentes, cuando revisan se dan cuenta: estuve tan entretenida en otras cosas que no conecté mi corazón con el corazón de este hijo. Solo estaba dándole cosas, pero no de mi tiempo. ¿Ven las prioridades? En tu relación con Dios, en tu matrimonio si eres casado, en tu relación con tu familia, en tu trabajo, ¿cuál es tu prioridad? En tu servicio al Señor, ¿cuál va a ser tu prioridad? Escribe la primera, escribe ¿qué va a ser lo más importante para mí en todo esto? Y créeme, eso va a producir un cambio. Vamos a estar de pie. Querido Dios, delante de tu presencia estamos. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por llamar la atención sobre este asunto de poner primero lo primero. Señor, queremos que tú seas lo primero en nuestras vidas. No queremos ser como ese grupo de judíos que salió para reconstruir el templo, pero que con el tiempo se olvidó y descuidaron la prioridad que esto significaba. Señor, no queremos ser como quienes caminan en esta vida olvidando lo que es más importante. Queremos que tú seas lo primero en nuestro corazón. Y queremos que las relaciones que son más importantes, que están bajo nuestro techo, esas que tú nos entregas, dedicarles más tiempo. Queremos, mi Dios, enfocarnos en nuestro trabajo, saber qué es lo más importante, cómo podemos rendirlo y enfocarnos en lo que nos llamas a hacer para servirte. Gracias porque tú nos ayudarás. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Más grande que montañas, que es tan feliz.